presenta 344 casos confirmados. Hasta la fecha, 62 personas se han curado. El Congreso reserva el 22 de abril para una posible nueva prórroga del estado de alarma. La Junta inicia 6.000 test a usuarios y personal de los centros de mayores. La delegación del Gobierno realiza un nuevo reparto de 11.000 mascarillas en residencias de mayores y ayuda a domicilio. El Infanta Elena y los distritos sanitarios implantan un circuito para acercar los fármacos hospitalarios a los centros de salud. El FMI estima que el PIB de España caerá un 8% en 2020 y que el paro llegará al 20,8%. El Gobierno aprueba aplazar a mayo las declaraciones de impuestos del mes de abril de pymes y autónomos. Las principales asociaciones del comercio denuncian que no tienen capacidad para afrontar sus gastos corrientes. Ciudadanos considera ejemplar que la Junta adelante el Fondo Social de Contingencia a los municipios frente al juego sucio del Partido Socialista. El Ministerio utiliza datos de móviles para vigilar desplazamientos. La policía perseguirá mensajes contra trabajadores expuestos al COVID-19. Casi 27.000 sanitarios han contagiado con coronavirus. Imbroda se reúne con la comunidad educativa de cara a la conferencia sectorial. Damos cuenta de las últimas actuaciones y consejos de la policía local difundidos en su página de Facebook. Huelva presenta 344 casos confirmados. Hasta la fecha, 62 personas se han curado. El Congreso reserva el 22 de abril para una posible nueva prórroga del estado de alarma. La Junta inicia 6.000 test a usuarios y personal de los centros de mayores. La delegación del Gobierno realiza un nuevo reparto de 11.000 mascarillas en residencias de mayores y ayuda a domicilio. El Infanta Elena y los distritos sanitarios implantan un circuito para acercar los fármacos hospitalarios a los centros de salud. El FMI estima que el PIB de España caerá un 8% en 2020 y que el paro llegará al 20,8%. El Gobierno aprueba aplazar a mayo las declaraciones de impuestos del mes de abril de pymes y autónomos. Las principales asociaciones del comercio denuncian que no tienen capacidad para afrontar sus gastos corrientes. Ciudadanos considera ejemplar que la Junta adelante el Fondo Social de Contingencia a los municipios frente al juego sucio del Partido Socialista. El Ministerio utiliza datos de móviles para vigilar desplazamientos. La policía perseguirá mensajes contra trabajadores expuestos al COVID-19. Casi 27.000 sanitarios han contagiado con coronavirus. Imbroda se reúne con la comunidad educativa de cara a la conferencia sectorial. Damos cuenta de las últimas actuaciones y consejos de la policía local difundidos en su página de Facebook. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría pedir el próximo miércoles 22 de abril al Congreso que apoye una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 11 de mayo. El presidente aprovecharía la comparecencia que ya tenía agendada para esa fecha en la que informará sobre el Consejo Europeo, según ha explicado hoy la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Así lo ha hecho a los portavoces de los grupos durante la reunión de la Junta de Portavoces. El Gobierno tendría que acordar en el Consejo de Ministros del martes que viene esa posible prórroga y llevarlo al Pleno del miércoles. Luego, si el alargamiento del confinamiento logra el aval de la Cámara, otro Consejo de Ministros lo respaldará para que entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La Consejería de Salud y Familias ha repartido un total de 6.000 test rápidos entre los 3 distritos sanitarios de Huelva con el objetivo de que se realicen las pruebas de detección del coronavirus a todos los residentes y profesionales de los centros de mayores de la provincia. La mayor parte de los test destinados a las residencias, un total de 2.400, irán a parar a los que se encuentren en el área de gestión sanitaria norte de España, que incluye tanto la Sierra como el Andévalo Central. Por su parte, las 3.600 pruebas que restan se llevarán a cabo en los distritos de Huelva Costa y Condado Campiña. El distrito Sierra de Huelva Andévalo Central es el más castigado de la provincia,
con un 0,1% de positivos, según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Los test de detención rápida se van a realizar en los 39 centros autorizados por la Junta de Andalucía de Huelva. La Junta de Andalucía inicia mañana en Huelva un nuevo reparto del material sanitario, el cuarto desde que se inició la crisis del COVID-19. En total, 11.200 mascarillas y 3.000 guantes cuyo fin serán los colectivos más vulnerables o en riesgo. Caso de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que suman 1.843 profesionales, mayoritariamente mujeres, y del personal de los centros de mayores que hay en toda la provincia. Las agrupaciones locales de protección civil, que también han realizado el traslado de los materiales enviados desde el Gobierno central, serán las encargadas de hacer llegar las mascarillas y los guantes a todos los ayuntamientos para que estos, a su vez, los puedan entregar a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Estas 11.200 mascarillas se suman a las 28.000 que la Junta de Andalucía entregó la pasada semana a los colectivos más vulnerables. El Hospital Infanta Elena y los distritos sanitarios Condado Campiña y Huelva Costa han puesto en marcha un nuevo circuito para acercar los medicamentos de dispensión hospitalaria a los pacientes de los municipios de su zona de adscripción a través de los centros de salud de su entorno, con el fin de evitar que estos se trasladen al centro hospitalario para recoger su medicación durante el periodo de confinamiento. Con esta nueva iniciativa, que han liderado los servicios de farmacia de ambas entidades, se pretende reducir los riesgos asociados al movimiento de estos pacientes, todos ellos con patologías crónicas y que por lo tanto presentan un mayor riesgo de contagio al recoger la medicación en los hospitales como venía siendo habitual hasta ahora. El programa se encuentra en funcionamiento en los centros de salud de Campiña Norte, Moguer, Palos, Mazagón, La Palma, Bollullos y Almonte, pertenecientes al distrito Condado Campiña. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado de forma importante sus estimaciones macroeconómicas para España con el impacto del COVID-19, de modo que ahora espera que cierre 2020 con un paro del 20,8% y una caída del Producto Interior Bruto del PIB del 8%. Se trata de los peores datos macro registrados por España en muchos años. De confirmarse la contracción del 8% de la economía, sería el peor dato registrado en toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que comenzó en 1970 y probablemente la mayor contracción experimentada en el país desde la Guerra Civil. En el informe bianual del FMI Perspectiva Económica Mundial, el organismo ha revisado 9,6 puntos porcentuales a la baja la previsión del PIB para España para 2020. En 2021 el crecimiento será del 4,1%. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos. De esta forma, se establece la ampliación del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y del pago fraccionado de sociedades e IRPF. Finalmente, no se ha aprobado que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, medida que se llevará a un próximo Consejo de Ministros. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que esta medida facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la vez que permitirá inyectar liquidez en el conjunto de nuestras empresas. Aquellas empresas que tengan una facturación de hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación trimestral. Denuncian que el escenario de corte radical de ingresos provocará el cierre de hasta el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo. Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial,
Varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales. Los firmantes de este manifiesto son la Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicio y restauración Amica, Comercia, Cotex y Eurelelia, junto con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE. Estas organizaciones representan la mayoría del comercio del país, agrupan 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo. Según los afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17% del total de los afiliados. De forma conjunta, las organizaciones hablan de la dificultad de afrontar el pago de los locales comerciales, de sus alquileres. Reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones para hacer frente al pago. El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha aplaudido que la Junta adelante a los ayuntamientos el ingreso de los 29 millones de euros que les corresponden del Fondo Social de Contingencia del Gobierno, en una decisión que ha calificado como ejemplar, muy acertada y pragmática, dado el momento de necesidad que están viviendo miles de andaluces. Una vez más, el Gobierno andaluz de Ciudadanos toma la iniciativa, ha afirmado Díaz, y hoy mismo el Gobierno va a estudiar la fórmula para poder adelantarle ese dinero a las corporaciones locales, porque las necesidades más básicas de los ciudadanos, que son las que se atienden desde los consistorios, no pueden esperar. El portavoz naranja ha recordado que esos fondos servirán para servicios fundamentales como ayuda a domicilio, la atención a personas sin hogar, el refuerzo de los servicios sociales o la compra de material de protección sanitaria. El Ministerio de Transportes está utilizando los datos de posicionamiento de unos 13 millones de teléfonos móviles para estudiar la movilidad de los ciudadanos, especialmente los desplazamientos de más de 500 metros, tanto durante el estado de alarma como en la posterior fase de desescalada del confinamiento. El departamento que dirige José Luis Ábalos ofrece diariamente en su web los datos que arroja este análisis, que por ejemplo indican que este pasado 10 de abril, en plena Semana Santa, 31,5 millones de españoles no se movieron más allá de dicha distancia, más del doble de los 14,6 millones que no lo hacían antes del confinamiento. La secretaria general de Transportes, María José Rayo, explicó que se trata de un estudio realizado donde se utilizan los datos anonimizados y se cumple con la legislación de protección de datos y de garantía de derechos digitales. La Policía Nacional perseguirá los delitos de odio en forma de mensajes contra los profesionales expuestos al coronavirus como sanitarios o empleados de supermercados, a los que algunos de sus vecinos piden que no regresasen a sus casas al terminar la jornada de trabajo. Así lo ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Científico Técnico de Seguimiento del COVID-19, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal María del Pilar Ayué. Ha recordado Ayué que las comisarías siguen abiertas a pesar del estado de alarma decretado por la pandemia, por lo que ha subrayado que la Policía Nacional continuará con las labores de persecución de este tipo de delito. Ayué ha asegurado que son conductas denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien. Hasta 26.672 profesionales sanitarios se han contagiado por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 15,4% del total de casos confirmados hasta la fecha, si bien la gravedad de la enfermedad ha sido menor en este colectivo que en el resto de la población. Así lo ha asegurado este martes el director del Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico del Coronavirus. Según el epidemiólogo, el número de personal sanitario contagiado se debe a su alto grado de exposición, y aunque a algunos les ha costado la vida, lo cierto es que la gravedad de la enfermedad es menor que en el resto de la población.
Con todo esto, el epidemiólogo ha precisado que pese a la cifra que asciende a 26.672, esta es desde el inicio de la crisis y una grandísima parte de ellos ya ha vuelto al trabajo. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha mantenido reuniones telemáticas entre ayer y hoy con representantes de todos los sectores de la comunidad educativa, sindicatos, patronales, asociaciones de directores, inspectores y AMPAs, con el objetivo de recoger propuestas e ideas que permitan que Andalucía tenga una sola voz en el debate sobre el final del curso 2019-2020. En el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas en la jornada de mañana. En estas reuniones, el consejero ha razonado su posición contraria al aprobado general, que consideraría una falta de respeto al gran esfuerzo que están realizando profesores y alumnos junto a las familias, demostrando una capacidad de adaptación enorme a estos momentos excepcionales por la crisis del COVID-19. Les informamos de las actuaciones de la policía local que están publicadas en su página de Facebook. Están entregando mascarillas a la población con el apoyo del Ejército de Tierra. La policía local ha explicado y ha publicado en su Facebook la operación Balmis. ¿Por qué se llama así? Ha hecho público un escrito en el que se explica cómo se denominó a la expedición que salvó al mundo en 1803 y que da nombre a la operación contra el COVID-19 del Ejército. La operación Balmis es un homenaje al director del viaje más memorable de la historia. El Ministerio de Defensa denomina a su operación contra el coronavirus por el médico alicantino Francisco Javier Balmis, el militar que salvó con su proeza a la población del Nuevo Mundo y Filipinas, territorios de ultramar del Imperio Español de principios del siglo XIX. Su expedición fue recordada porque consiguió llevar el tratamiento de la vacuna de brazo a brazo, es decir, la vacunación, y gracias a ello la viruela es la primera y la única enfermedad humana erradicada. A su vez, la policía local recuerda que se desaconseja viajar salvo por citadas razones inaplazables. En los trayectos provinciales es obligatorio el uso de tarjeta del consistorio de transporte. No se admite el pago en efectivo. De igual forma, en los trayectos entre Almonte, El Rocío y Matalascañas, además de la tarjeta del consorcio, se admite la tarjeta de bus del ayuntamiento y de igual forma no se admite el pago en efectivo. Huelva presenta 344 casos confirmados. Hasta la fecha, 62 personas se han curado. El Congreso reserva el 22 de abril para una posible nueva prórroga del estado de alarma. La Junta inicia 6.000 test a usuarios y personal de los centros de mayores. La delegación del Gobierno realiza un nuevo reparto de 11.000 mascarillas en residencias de mayores y ayuda a domicilio. El Infanta Elena y los distritos sanitarios implantan un circuito para acercar los fármacos hospitalarios a los centros de salud. El FMI estima que el PIB de España caerá un 8% en 2020 y que el paro llegará al 20,8%. El Gobierno aprueba aplazar a mayo las declaraciones de impuestos del mes de abril de pymes y autónomos. Las principales asociaciones del comercio denuncian que no tienen capacidad para afrontar sus gastos corrientes. Ciudadanos considera ejemplar que la Junta adelante el Fondo Social de Contingencia a los municipios frente al juego sucio del Partido Socialista. El Ministerio utiliza datos de móviles para vigilar desplazamientos. La policía perseguirá mensajes contra trabajadores expuestos al COVID-19. Casi 27.000 sanitarios han contagiado con coronavirus. Imbroda se reúne con la comunidad educativa de cara a la conferencia sectorial. Damos cuenta de las últimas actuaciones y consejos de la policía local difundidos en su página de Facebook.